Hola amigos, bienvenidos a el regreso que nadie pidió. Increíblemente hemos regresado en una versión especial, en versión podcast, muy diferente a la forma en que nos fuimos en vivo, que es el regreso de WrestleMania, recordando lo que han sido estos 25 años de Monday Night Raw en toda su historia. Y en este momento no me encuentro solo, me acompaña mucha gente que en algún momento participó de WrestleMania, en algún momento fue parte de eso, es cercano al año 2013, 2014 y muchos más. De los otros años no voy a hablar mucho porque no se ha hecho casi nada, pero estamos acá para ustedes y para que puedan escuchar este bonito momento y en formato podcast. Primero que todo, presentar a alguien que actualmente ya no merece más presentación. Es un que cuando yo lo vi, lo tomé, lo agarré, le pasé no sé, un pañito en la cara, le enseñé a hablar, le hice cosas y ahora tiene dos programas, tuvo uno, ahora tiene otro, una radio con el nombre de nuestro querido Brolito, y por supuesto ahora dejó de ser un goma, ya no es un goma, ahora es una persona excelente. Estoy hablando del más grande de todos, Ángel Cortés. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que estén escuchando esto. Gracias, Pablo, por invitarme. Y bueno, acá estamos para recordar todos esos bellos momentos que nos ha regalado Monday Night Raw. Maravilloso, maravilloso. Otra persona que también voy a presentar con mucho orgullo fue alguien que asume de que en algún momento también escuchó WrestleMania, que le gustaba mucho, que tiene opiniones al respecto y que ahora está nuevamente acá. Hicimos unos proyectos en el pasado, los cuales todavía no salen a la luz relacionados a esto mismo, pero esperemos que en algún momento salgan. Estoy hablando de NX. ¿Cómo está NX? Acá, gracias Pablo por la invitación a estar en WrestleMania. O esos archivos ya deben tener como 15 años ya. Tengo la bomba joven. Sí. De hecho, bueno, esos archivos que están ahí arriba en el canal de YouTube ya se van a poder escuchar pronto, pero como son atemporales, como este programa, pueden ser escuchados en cualquier momento, así que tenemos voces diferentes, épocas diferentes. Parece que en esa época ni siquiera tenía... Tengo voz más de niño. Claro. En eso, por eso son hace mucho tiempo. Sí. Otros programas, y también va a estar presente la celebración de los 25 años con ustedes. Felipe, ¿cómo está, amigazo? Oh, estoy muy contento porque es mi primer WrestleMania, ya sea en podcast o sea en otro concepto, pero es mi primero y de verdad quería estar porque quería hablar un rato, porque mi participación por lo general en los proyectos de Bro siempre son como detrás de, nunca estando ni en el micrófono, ni en cámara, ni nada de eso. Entonces es bonito participar para aportar un poquito y pasarla bien, porque todos fuimos parte de la primera vez que vimos Raw, de las anécdotas que tenemos y calla las pa. Exactamente. Bueno, a todos los amigos que quieren estar escuchando este programa, que obviamente va a estar en diferido, pero pueden hacer sus descargos, apreciaciones, etcétera, lo pueden hacer a través de la página de Brawl y también a través de el Twitter @WrestleMania, que va a poder estar en disposición para todos ustedes, para poder escuchar sus comentarios, ya que obviamente aquí no vamos a tener chat de Brawl, Ángel Cortés, así que tranquila, no te voy a mandar a leer ni una cosa, sino que va a ser en base solo a la opinión que tengamos, ¿ya? Así que vamos a partir. Ya todos sabemos
en el año 2018, en curso en el que estamos actualmente, Raw cumple 25 años. O sea, digamos de que igual ha sido un tema bastante interesante el poder describir lo que se viene ahora y por supuesto, para partir y para iniciar todo esto, sería bueno poder preguntarle a todos ustedes cuál fue la primera vez que ustedes recuerdan que vieron Raw. Por ejemplo, partamos con Ángel Cortés. ¿Cuánto fue la primera vez que tuviste el programa Monday Night Raw? Cuando yo era joven, hace mucho tiempo atrás, cuando corría el año 1995, 96, por ahí. Teníamos en mi casa, mi hermana había contratado... En aquellos tiempos había contratado Metrópolis. Para que empiezan la wea. ¡Uy, qué tiempo aquello! Metrópolis, Intercom, qué clásico. Qué clásico, así, muy viejo. Mi hermana había contratado Metrópolis y un día domingo, bueno, yo lo vi un día domingo para un episodio de Monday Night Raw. No me acuerdo mucho, lo único que me acuerdo es que estaba viendo salir a DX, la versión clásica, obviamente, Shawn Michaels, Triple H, China y Ricky Root. También estaba con ellos. Sí. Exactamente, y básicamente es lo único que me acuerdo de ese día. Sé que era un día domingo nada más y lo estábamos viendo por USA Network o USA en esa época nomás. Perfecto, bueno, una época igual bien así como de transición, como iniciando lo que era la era de la actitud que todo el mundo ama. Y por ejemplo, el señor Fabián, ¿cuándo fue la primera vez que vio Monday Night Raw o los primeros recuerdos, atisbos de esa época? A ver, yo principalmente recuerdo haber visto así como muy rápidamente uno de los... No recuerdo exactamente cuál, de hecho ni siquiera recuerdo las luchas, pero sí sé que fue un Raw camino para lo que fue el evento Backlash del 99. Ese fue como uno de mis primeros Raw que vi así como de pasada, de hecho ni siquiera lo vi completo. Ya cuando comencé a ver Raw así instalado, sentándome en un sillón, por ejemplo, a ver Raw, ya fue más adelante, fue ese mismo año, camino al SummerSlam del 99. Que ahí fue cuando ya empecé a verlo más regularmente, empecé a ver todos los programas, todos los fines de semana en la red en ese tiempo. Y principalmente eso, no sabría decir con exactitud cuál fue las luchas que hubieron ahí o cuáles fueron las que tuve la oportunidad de ver. Pero sí puedo decirles que fue camino al SummerSlam del 99, por lo que yo recuerdo. Muy bien. Bueno, antes de continuar preguntando, hay que decirle que también se nos sumó alguien a la conversación y es nuestro queridísimo Agustín Aires, también conocido como El Novatus. ¿Cómo está, Agustín? Muy bien, muy halagado de estar en este programa. Y eso. Bueno, usted sabe que vamos a hablar de Roy los 25 años, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Entonces ahí más adelante le voy a preguntar cuándo fue la primera vez que vio Raw. Pero ahora vamos a NX. ¿Cuándo fue la primera vez que tú escuchaste o tuviste algo relacionado con Raw? Me pasa lo mismo que Fabián. Como que lo vi como en la red, como en esa época. Me acuerdo que lo vi en la playa. O sea, se hablaba mucho de que iban a dar un programa de lucha libre Winga, la cuestión, y a mí igual como me iba la atención, pero nunca lo pillé. Recuerdo que me llamaba la atención que un tipo se llamaba Triple H. Ni siquiera me acuerdo por qué luchó, y me llamó poderosamente la atención que una persona luchara con una camisa y una corbata. Era Mankind. Me acuerdo que ese fue como el primer Raw que vi. No contexto, no me acuerdo nada. Y también recuerdo que vi, coincidentemente, la segunda vez que vi fue más llamativo porque vi una lucha de Stone Cold contra el Taker, que fue cuando Stone Cold le quita el título. Fue camino a SummerSlam. Sí. Me acuerdo que vi esa, o vi como el final de eso, que se fue ganar. Es como los primeros recuerdos que tengo de Monday Night Raw, y después de eso ya
Después ya me enganché cada fin de semana trataba de hacer todo lo posible para verlo. Excelente. Y señor Felipe, ¿cuándo fue la primera vez que usted recuerda haber visto Monday Night Raw, el show rojo? Más que nada, la primera vez que tengo raciocinio de haber visto algo relacionado con lucha libre, que por el año me imagino que era Raw, fue en el año 97. Es que ojalá me cuadren los años, pero me acuerdo haber visto en la tele, estaban en un segmento, estaba el Undertaker y estaba Mr. Perfect. No sé si Mr. Perfect en esos años estaba en WWE o no, es que para no equivocarme en el año, pero me acuerdo de esos dos personajes que vi en la tele. Y luego mi primo me invitó a jugar Super Nintendo en ese tiempo y me fui. Pero siempre recuerdo a la Undertaker y a Mr. Perfect. Quizá haya sido otro jugador, pero tengo raciocinio de ellos dos, no sé por qué crees. Y ya empezarlo a verlo yo por mi cuenta, de saber que era WWF en esos tiempos, era, y de hecho, puta, ya se van a cumplir 18 años porque no... Creo que los vi después del Royal Rumble del año 2000, si no me equivoco. Si no es que para no cagarla si en 2000 o 2001 era con la cosa de Triple H con Cactus Jack. Ya, 2000. Sí. Y si no me equivoco, también en ese, es que para acordarme el raciocinio de un Raw, que Cactus Jack fue, trajo a 4 personas. Que esas 4 personas eran un stable que se hacían llamar los Radicales. Vaya. Y para que tener un contrato los Radicales, ¿qué tenían que hacer? Sacarle la chucha a Cactus Jack. Y le sacaron la chucha. Clásico Big Foley siendo torturado. Y el clásico segmento cambiante de la nada de la titudera. Exacto. Bueno, grandes recuerdos también, y ya se está manteniendo así como la misma época más que nada. Y el señor Agustín Aires, ¿cuándo fue la primera vez que usted tuvo el recuerdo de ver Monday Night Raw? No estoy muy seguro, pero haciendo memoria, yo al principio tampoco como que seguí la lucha libre tan fervientemente. La conocía, todo el tema, pero yo creo que el primer Monday Night Raw que vi así como completo fue como poco después que salió, creo, Rob Van Dam campeón. Y ese fue como el primer recuerdo que yo tengo de... ¿Campeón de W y Cigario? Sí. Ya. Ese fue el primer recuerdo que yo tengo. Parece que lo estaba viendo con mi primo mayor. Y ese fue como el primer recuerdo que yo tengo de un Monday Night Raw así como completo. Antes igual como que había visto así como en distintas veces cortado o distintos momentos, lo había pillado cuando lo estaba viendo alguien más, pero así completo fue ese momento. Excelente. Sí. Bueno, hablamos de que más que nada una misma línea de tiempo, generalmente, bueno, los que vemos mucho antes o los que estamos siempre entre el rango de entre los 25, 28 años, generalmente siempre vimos en los albores de la era de la actitud. Generalmente ahí fue cuando nos empezamos a visualizar, y obviamente más adelante el resto de la gente lo empezó a ver, como el caso de Agustín. Pero el caso que a nosotros nos atañe actualmente es hablar sobre la historia de Monday Night Raw, una historia que tiene varios niveles y que obviamente hay que comenzar como a desglosar. El primero y el más importante es cómo nace Monday Night Raw, cuál es lo que, o qué es lo que lo motiva a su creación. Y era más que nada porque la entrega de los programas semanales tenía un estilo como muy empaquetado, demasiado así como protegido. Antes todo esto se realizaba dentro de un estudio así muy similar a lo que podía haber sido, no sé, Sábado Gigante, por un ejemplo, y las mismas promos se realizaban en ese momento, todo como elaborado y entregado, y el concepto de Raw vino a dar una vuelta y cambiar todo a lo que nosotros vemos actualmente. Todas las entregas televisivas que tienen
los shows actualmente, no solamente los de Estados Unidos, sino los posteriores, que aquellos con gente alrededor y con un estilo bien marcado en la presentación de lucha y etcétera. Todo eso lo empezó a originar Vince McMahon, obviamente, con la presentación de Monday Night Raw, y posteriormente esta idea comenzó a modificarse mediante esto iba ocurriendo. Aquí NX también hizo la labor de encontrar cuáles eran las primeras luchas que pasaron en el primer show de Monday Night Raw, que corrió en el día 11 de enero del año 1993, si no me equivoco. 11 de enero, exactamente. 11 de enero, muy bien. ¿Y qué luchas o qué momentos no tenía? Yo me acuerdo que al principio partió como con un segmento de Bobby Heenan vestido de señora. Y que obviamente lo pillaron y todo, porque por alguna razón no lo podían dejar entrar. Pero ¿cuál era la cartelera que tenía ese show? Bueno, primero decir de que los Monday Night Raw de esos primeros años no se caracterizaban por tener luchas muy importantes, así que no se sorprendan de que si no encuentran lucha de mayor interés. Digamos que Monday Night Raw WWE no lanzó la casa por la ventana cuando lanzó Raw, sino es cosa de ver la lucha que tuvimos ese día. La primera, que fue Yokozuna contra Koko Iware. Grande, Koko Iware. El de Koko Iware, donde obviamente ganó Yokozuna, estaba en el año 93. No sé, esto fue antes de ganar el Rumble. En el año 93. Sí. También entre los Steiner Brothers, Ay, bueno. a los muy recordados, los Executioner. Executor. Oye, impresionante recordar a los Steiner Brothers y pensar que Scott Steiner todavía está como luchador activo. Sí. Los Executioners, donde estaba Gilbert. ¿Estaba Gilbert? Sí. No. Chucha. Grande Gilbert igual. El campeón intercontinental Shawn Michaels Ay, defendió su título ante nada más ni nada menos que Max Moon. Qué pedazo de luchador. ¿Qué wea más mala? Su traje era muy hermoso. ¿Quién habrá estado detrás de esa máscara, weón? Max Y Moon. el Lucas. main event con esto lo rompí. Tuvo a el Undertaker, Ya, lo conozco. nada más ni nada menos que a Damian Demento. Ese es tu main event. Dios mío. Bueno, por lo menos uno de ellos dos salió bien. Obviamente el Undertaker derrotó a Damian Demento. Oh, estoy viendo la lucha de Shawn Michaels con Max Moon. Es que la voy a buscar, weón. Que tan mala puede Qué ser. bueno, qué bueno. Debería ser. Lo subió debería ser- WWE hace 2 meses. Lo subió el 30 de octubre. Perfecto. Bueno, para todos quienes quieran ver esa lucha al completo, lo pueden ver a través de la página de YouTube de WWE. Porque Sí. es un buen recuerdo siempre recordar a Max Moon, obviamente. Sí, Exactamente. de hecho también Undertaker con Damian Demento. debe estar seguramente. A ver. A todo esto yo también encontré lo que hubo en ese programa, y también encontré un dark match que hubo ese día. Un Dark Que, Match. sí, donde el señor Crash, también conocido como Brian Adams, derrotó Buen a, cantante. sí, derrotó a Bam Bam Bigelow por descalificación. Oye, no. Bueno, pero Con ¿es el Dark primer Match show de Raw? terminado por descalificación.
por descalificación. No, Para todos los que dicen que tiempos pasados fueron mejores, weón, del primer show de Raw demuestra de que no lo fue. Pero esa época de Raw tiene varios momentos bien significativos. Uno de ellos es cuando el One Two Three Kid, también conocido después en la era de la actitud como X-Pac, derrotó a Razor Ramón o Razor Ramón. Ahí se convirtió, ahí nació el chiste de uno de Kid, sí, que era un don nadie que le ganó a Razor Ramón, que ya era una estrella consagrada. Sí, Pero va a morir el que le hiciste un 2-3 a Razor Ramón. Sería como el 1-2-3. Claro, y bueno, y estuvo durante uno o 2 años, desde el 93 hasta el 95, hasta el momento en el que nace la competencia. Nace Monday Night Raw de la WCW, y eso lo vamos a hablar, pero obviamente después de este temita que tenemos a continuación. Bueno, hemos regresado de ese gran temita que obviamente todos ustedes escucharon. El tema bueno. Qué gran tema. Yo sabía que les gustó. Muy bueno. Porque obviamente eligió como era en sus tiempos mozos WrestleMania. Pero hemos regresado, volvemos a hablar, volvemos a comentar las cosas que ocurrían en cuanto a la historia de Raw. Y quedamos en un momento clave de la historia, no solamente de este programa, sino de que la lucha libre en general. Estamos hablando de la guerra de los lunes por la noche, cuando nace WCW, crea este programa Monday Night Raw, que a diferencia de Raw iba los lunes en vivo y tenía obviamente en esa época aparecía a través de las pantallas de TNT con Ted Turner, que estaba muy ensimismado y invertía bastantes dólares en tener la mejor crew de lucha libre en aquella época, perdón. Y exacto. Y bueno, cuando irrumpe Monday Nitro, muchos luchadores que formaron parte de la primera camada de las superestrellas de Raw, como en el caso de Razor Ramón o luego el caso de Diesel, pasan a la marca de WCW, y esto se empieza a ver y se empieza a notar en cuanto a los puntos de rating. El momento en el que menos rating sacaron fue cercano a los 2.2 puntos aproximadamente, ya cuando estaba en su máximo apogeo el tema del stable de NWO y otras cosas, y es en ese momento en el cual se toma la determinación de incrementar Raw a 2 horas, para eso también tener alguna hora en la cual no toparse directamente con Nitro, y obviamente una iba a tener el show en vivo y después iban a tener programación que era más bien grabada, y empezaban a salir y a vislumbrar las primeras imágenes de esto. Muy reconocido también en la época previa de Raw fue el incidente de Brian Pillman. No sé si ustedes saben o se acuerdan de ese momento, chicos. Brian Pillman. No me acuerdo. Brian Pillman se puso brígido. Se puso un loquete. Oye, por eso es que he dicho como el loquete original. Sí. Lo que causó, bueno, esto quería pegarle un turazo a Stone Cold. Exactamente. Lo quería, bueno, eso básicamente en un segmento en donde Stone Cold irrumpía en la casa de Brian Pillman, y este lo apuntó con un arma y se supone que le había dado 2 disparos justo en el momento en el que la cámara deja de grabar. Qué coincidente. Qué coincidente. Y al final, bueno, se ve a como grupos de seguridad, porque lo que se llevaron siempre a Stone Cold no era la policía, se lo llevaba gente de seguridad, y ahí también estaba Kevin Kelly también y otros personeros de aquella época. Y bueno, y después de eso Brian Pillman se fue a un hospital mental a días después de que ocurrió esto, así que algo de loco sí tenía, por lo menos. Y ese Brian Pillman. Bueno, y ya al inicio del año 97, Raw comienza a dar esta especie como de estilo un poco más violento, más transgresor, y comenzaría a involucrar a estrellas de la ECW.
por ejemplo, de Ángel Cortés, ¿tú recuerdas momentos en los cuales ya todo el equipo de la ECW empezaba a asediar los programas de WWE? ¿O en esa época WWF? Sí, tengo algunos recuerdos como iban llegando uno a uno estrellas de ECW como Taz, Jericho, Terry Funk. podría decir Terry Funk, Eddie Guerrero podría decir, pero Eddie Guerrero primero pasó por WCW y después a WWE, a WWF en esa época. ¿Quién más pasó por allá? El Sandman, Sabu, Tommy Dreamer y muchos más que pasaron de una marca a otra cuando ya el buque en ECW ya en picada, ya se iba hundiendo el buque en ECW. Exacto. Bueno, sin adelantando un poco, hubo una promo hace el año 2001 precisamente que Paul Heyman le saca en cara de que muchos de este estilo o de la visual respecto de la era de la actitud era más vinculado hacia lo que él consideraba que era el concepto de lo extremo, dado a la lucha violenta, a este contenido un poco más, como ya dijimos, un poco más transgresor, y fue mucho la importancia de lo que era la ECW. Por ejemplo, esto como pregunta abierta, ¿ustedes creen que efectivamente la visión de Paul Heyman y también la ayuda de lo que era la ECW le permitió a WWE empezar a salir del punto en el que estaba? Yo creo que sí, yo creo que la ECW fue importante en el tema de WWE con su marca Raw para intentar ganar la guerra los lunes, que WCW se lo está comiendo prácticamente vivo y no tenían por dónde salir, entonces trataron un poco de imitar lo que se hacía en ECW para salvar el buque. De hecho, se llevó mucha fanaticada de ECW para Raw o para WWE en general. Y sí que tuvo que tener mucha influencia de Paul Heyman. De hecho, bueno, voy a decir algo que todo el mundo sabe, de que Paul Heyman arrancó de ECW cuando el buque está cayendo a pique y no de muy buena forma. Uh-huh. Pero en general sí tuvo influencia de ECW en lo que ocurrió de salvarse Raw o WWE. Uh-huh. Perfecto. Y bueno, y ya teniendo como ya sentado este estilo de lo que era vender esta lucha libre y ya con la visión de la actitud ya más en sí misma, se renombra el programa y se presenta a Raw como Roy's War, ya asumiendo el concepto directo de lo que era estar peleando cada lunes por la noche en esta guerra de los lunes por la noche. Y ahí es donde ya nosotros ya empezamos como a ver un poco más lo que era la lucha libre, con personajes, bueno, como la Nation of Domination, los acólitos, o en algún momento del inicio, de quién sería el artífice, o quienes muchos comentan de que sería la gran imagen que pudo sacar, digamos, de como victoriosa a la federación en esa época, de la guerra de los lunes por la noche, que es Stone Cold Steve Austin, que del cual nosotros ya hablamos en su momento y que está así como ya germinándose, y que con su feudo con Vince McMahon pudo ya empezar a generar esta especie como de tipo que está en contra del jefe en cualquier acto que éste realice. Y también recordar que no, obviamente no pasa directamente en Raw, pero sí un hecho que es bastante importante, que fue lo de la traición de Montreal, que ayuda a cimentar el personaje de Vince McMahon. ¿Ustedes creen que tanto Vince como Shane y que la familia McMahon se haya metido en las historias directamente también le favoreció a que pudiese tener una mejor entrega del producto? Una pregunta abierta para todos. Totalmente, porque tomó lo que sucedía en Nitro cuando Kevin Nash le hace el bombazo a Eric Bischoff. Fue la primera vez que se vio a alguna autoridad, por así decirlo, en la lucha libre, ser atacada. Entonces Vince McMahon ocupa esto que fue lo que sucedió en Montreal, cambia su personaje, dice que Bret Hart se hizo trampa a sí mismo, cosa que al final comprobó que fue verdad,
casi hizo trampa así mismo, no olvidar. Y claro, es como ¿sabes? Es como tenemos que jugarnos todo por el todo, hagámoslo, y esto cada vez que me vea me pegue, todo sea para que obtenga el interés del público y ganar esta batalla, porque digamos que Nitro estuvo muy cerca de acabar con la WWE. Exacto. Bueno, y también recordar hechos importantes, directamente lo que involucra a Raw fue las veces o los careos en los que Mike Tyson se enfrentó o tuvo esos careos con Stone Cold también en ruta a WrestleMania 14, si no me equivoco, en el año 98, y que también tuvo una serie de momentos. Bueno, si nosotros queremos recordar momentos de Raw con Vince McMahon, el año siguiente recordar, no sé, por el hecho del baño de cerveza a la corporación, ese ya es un momento clásico. Y también lo que ya muchos mencionan, porque uno de las estrategias que ocupaba, digamos, o que ocupaban en Nitro era precisamente, como los programas de Raw habían varios que estaban grabados, ellos daban los resultados. Y precisamente al inicio del año 99, si no me equivoco, cuando Mick Foley se transforma la primera vez en campeón de la federación, logra este hecho, y para muchos se enmarca como el momento en el que WWF ya le estaba dando un poco la vuelta a la historia y estaba venciendo a digamos a WCW. ¿Alguien se acuerda de algún otro momento de la época o de la era de la actitud directamente que haya ocurrido en un Raw? Es que va relación con esa época, con el fin del apogeo que tenía la WSW o la NWO. Está la cuestión de que la atitudera funcionó porque aparecían caras nuevas que estaban funcionando y que estaban pegando, con todo lo mezclado con que se involucraba la familia McMahon, con que como que tenía ahí en esa mezcolanza tenía historias para todos los gustos. Claro. Pegarte ya un montón de gente. Sí. Y no olvidar también que en la WSW también se mandaron ese cagazo universal con, por ejemplo, con lo de haber spoileado justamente el resultado de que Mankind se iba a convertir en campeón. Porque, claro, eso lo querían hacer justamente para perjudicar a Raw, pero a la larga igual el tiro le salió por la culata, porque eso atrajo básicamente la atención de los fanáticos para ver Raw. Y finalmente eso hizo que bueno, lamentablemente para la WSW fue una de las grandes cosas que hicieron que la WWF ganara en ese tiempo la guerra de los lunes en la noche. Exacto. Bueno, había mucho movimiento alrededor de lo que era esta guerra entre marcas, pero también había movimiento respecto a lo que WWE comenzaba a trabajar respecto al programa de Raw en otras cadenas desde el año 93 hasta el 99. Raw se mantenía como el programa dentro de USA Network, pero posteriormente pasaría a TNN, que posteriormente sería conocido como Spike TV, en donde estuvo desde el año 2000 hasta, si no me equivoco, el año 2005. En ese periodo donde ya estaba llegando la noche final de lo que era la guerra de los lunes por la noche y todo, y comenzaría ya a ejercer lo que sería ya una nueva era. Directamente hablando respecto de el fin de estos hechos, ocurren cuando ya Vince McMahon en el mismo Raw, en un Raw del año 2001, si no me equivoco, previo a WrestleMania 17, él dice de que es el dueño y que obviamente el destino de los fans de WCW estaba en sus manos, y posteriormente aparece Shane McMahon diciendo de que
efectivamente sí era un McMahon el dueño de la empresa, pero sí era Shane McMahon, y eso también llama a todo lo que fue también la época de la invasión, que digamos que es como un proceso o una época como intermedia o de transición, ya posteriormente terminando la era de los lunes por la noche, o de la guerra de los lunes por la noche, y entrando ya a lo que es la división de marcas. Entonces entre estas dos está precisamente la era de la invasión. ¿Cómo ustedes recuerdan esta época, amigasus? También una pregunta libre para el que quiera responder. ¿Cómo lo recordamos? Bueno, yo soy de la persona que piensa de que la Attitude Era terminó cuando Stone Cold y Vince McMahon salieron. Y aquí quizás era la historia principal de la Attitude Era su rivalidad, y que se hayan unido. Para mí terminó con la Attitude Era. Lo de la invasión, bueno, yo tengo muchos sentimientos encontrados por el hecho de que la WWE le pudo haber regalado una historia increíble a los fans de la lucha libre mundial, y terminó siendo un fiasco. Todo por el hecho de que Vince McMahon solo quería humillar a la WWE. Los luchadores de la WWE no les podían ganar a los luchadores de la WWE. Imagínate, Booker T, que estaba quizás en su mejor momento, solamente perdió en esa época porque venía de la WWE, no podía ganar. Y lo único que se llevaba la victoria eran los de ECW, porque ellos ya estaban en WWE hace rato. ¿Sí? Por ejemplo, sucedió el boom de Rob Van Dam. Rob Van Dam fue quizás el mayor beneficiado de la invasión. Y por eso una historia súper interesante. Después aparece Ric Flair, aparece la NWO. Se farrearon todo eso. Sting se enojó con WWE porque en un no sé si fue en un Raw, en SmackDown, La Roca meó a Booker T, meó el título de la WWE. Entonces Sting dijo, no, estos tipos no jamás voy a ir a WWE. Y entonces fue una época de que llegó mucho roster, y ahí nace la idea de la división de marcas. Una época de transición que no es ni muy buena ni muy mala. Sí, claro. con mucho roster, yo creo que no tenían demasiado roster, entonces no sabían qué hacer con tanto roster, y por eso ocurrió el tema de la división de marca y dejarlo por separado. Entonces va que se puten cada título en diferentes marcas. Pero como dice NX, es verdad, se farrearon muchas cosas con la llegada de los luchadores de la WCW. Que Booker T en esa época era él la figura en WCW, y llega a WWE a sufrir derrotas. De hecho, en algún momento cuando llegó Booker T a WWE como campeón de WCW, dije, en una de esas, era chico, entonces no sabía qué pensaba. Pero dije, en una de esas podía ser campeón también de WWE. Tuve que pensar cuando era chico, sin saber que al final iba a tener puras derrotas. Y bueno, uno que no veía tanto WCW decía, este bueno es campeón de la otra empresa y lo veo puro perder, este buen de le penca, entonces pues ¿para qué lo compran? Y así con muchos luchadores de WCW que fueron muy buenos, que después nos dimos cuenta que con su llegada a WWE fueron a puro perdernos. Claro. Dallas Page, el paso por Dallas Page, claro, también. Sí. Dallas Page era el campeón del pueblo, weón. Y lo trataron como el pico todo el tiempo en el que estuvo, weón. No sé, lo único que ganó, creo. El Tech es lo mejor de lado a lado. Sí, weón. Creo que lo único que obtuvo fue como al tiempo el título europeo, pero después weón como que se fue. No, weón, todo mal para la WCW, y no sé, tenía tipos como no sé, weón, Sean Stasiak. Yo siempre me acuerdo de Sean Stasiak porque siempre el weón era como el hijo de Stan Stasiak, que había sido uno de los grandes luchadores de la WWF, antes conocido, y
y llega a lloviar, ¿cachai? Con la Roca lo huevea tantas veces. Y de hecho, por algo tuvieron que poner a Stone Cold en la alianza, por algo tuvieron que poner a Kerengol después al rato, entonces ya era como W peleando consigo mismo. Sí, fue una cosa muy tonta. Porque el único que ganaba era Stone Cold. Sí. Bueno, y de eso me gustaría también remarcar dos momentos que a mí me parecen súper importantes, sobre todo de ese año. Uno, que para que todos los busquen, y que una de mis promos favoritas de todos los tiempos, es una en donde Stone Cold y la Roca, como líderes de ambos equipos, uno de la Alianza y otro de la Federación, tienen así como un encuentro, un enfrentamiento así de promo, y después terminan cantando y terminan hueveando. Es demasiado agradable, y se notaba la química que tenían estos dos tremendos luchadores de su época. Y posteriormente, ya terminando lo que era la invasión y el tema de la alianza, la llegada de Ric Flair también fue notable, y que después daría pie a el inicio de los campeón o el campeón indiscutible, que también estuvo demasiado mal buqueado, pero eso lo vamos a hablar en algún otro momento. Cuando ven que orate. También. Todo. La reacción de cuando dicen somos los dueños de WWE, que orate, una reacción muy chistosa. Cuando se agarra la oreja. Sí. Ambas promos ocurren en Raw. Para que ustedes la quería recordar de YouTube. A ver, quería recordar Milka Meni, que fue cuando Angle llega con el camión, y Jim Ross hace 20 referencias con leche de la historia de la WWE. Incluso sale en WWE Vintage, y sale un contador de referencias de wrestling de Jim Ross. Y era el lechero. Por ejemplo, Milka Meni es una. Lleva el lechero. Oye, ahora nos queda conversar respecto del cambio de nombre de WWE y cómo eso afecta a Raw en la división de marcas, pero eso lo vamos a hacer después de este segundo temita que viene a continuación. Espero que les guste. Y estamos de regreso en WrestleMania, recordando todo lo que es la historia de WWE Monday Night Raw, sus 25 años de vida, y obviamente estábamos recordando una época bastante importante, ya lo que era el fin de la guerra de los lunes por la noche y el inicio de esto que sería la edición de marcas. Durante el mes de marzo del año 2012 toma la determinación de hacer de Raw y SmackDown dos programas diferentes, y por el lado de Raw sería el gerente de esa época, Ric Flair. Se quedaría con varios luchadores que al final no se pongan. Recordemos que el Undertaker estaba en ese Raw, y después pasa SmackDown. La NWO de esa época también estaba en Raw, que después tiene muchos cambios. Y la versión descafeinada de la NWO. Claro. Y bueno, después pasaría un incidente en un avión con Ric Flair y con Scott Hall, que finalmente terminarían despidiendo a Scott Hall, y qué mejor que meter a X-Pac y al Big Show, ¿cómo voy a mejorar la NWO? Qué buena NWO. El Big Show, al Big Show le quitaron el título, después se unió a la NWO, después lo traicionaron, después volvió, y más encima después vuelve a la NWO en versión WWE. No tiene memoria. No, el Big Show no, el Big Show es un caballero, no tiene memoria. Qué terrible, weón. Pero fue una época igual que no digamos de que fue tan malo, porque a esa NWO después se unió Shawn Michaels, y al ratito Triple H, que estaba defendiendo sus títulos y luchando en SmackDown, pasa a la marca de Raw, y ya empezaría con su feudo eterno contra su ex amigo en esa época, Shawn Michaels, que pasaría luego a obtener el campeonato mundial en una cámara de eliminación. Pero esto haría como una fuerte división, porque durante el año 2003, sobre todo, muchos luchadores camiseteados con la WCW, sobre todo porque el gerente general en esa época era Eric Bischoff,
se quedaban en Raw. Por ejemplo, el caso de Scott Steiner, que luchó con la Triple H, Booker T, que también luchó con la Triple H en WrestleMania 19, el mismo caso de Kevin Nash, que también luchó con él, y sobre todo el caso tal vez más importante, que es el de Goldberg, que en un feudo larguísimo con Triple H, que dura casi toda la mitad del año 2003, se enfrenta a él, dejando claro que finalmente Raw era un símil a lo que era la WCW, y intentaron hacerlo lo más parecido posible hasta que se aburrieron un poco. ¿Qué se recuerdan de esa época? Monday Night. Bueno, de esa época se comienza a decir sobre que Triple H se meó a toda la gente, se meó a Rob Van Dam, por ejemplo. Y así como tanto otro, al Booker T también, por el poderío que tenía tras camarín. Sí, ahí se comienza el poderío de la pala de Triple H, como fue llamado por muchos años. Es que tenía que dar su tajada cuando se mearon a WCW en la invasión. No, pero no es eso, sino que controló todo. Después de Evolution y Sami Mysterio, en un pay-per-view todo Evolution es campeón y todas esas cosas. Sí. Sí, pues Vince McMahon era la próxima gran estrella, pues, y ¿dónde está Rob Van Dam ahora? Sí. En esa época teníamos a Kane, por ejemplo, que se quitó la máscara, que pasó con ese personaje del pelado Kane, weón. Pero que a muchos, el pelado cáncer Kane, pero aún así, aunque a muchos no les gustaba, hay que aceptar de que el weón estaba bien arriba, pues, weón, ¿cachai? Sí, estaba como toda esa época en su juego con Shane 2, estaba bien arriba en términos así como de su personaje, ¿cachai? Hasta no olvidar que lo más. Y no olvidar también que la corriente loco. Sí, no, pero vamos a recordar los peores momentos de más adelante. Pero Felipe, dale. No olvidar también que en ese tiempo, en el 2003 más o menos, un poco antes, tenía que haber un cambio generacional, porque ya estaba el retiro de Stone Cold y La Roca ya también como que yo nos vimos. Sí, Está yendo a Hollywood. No estaba. claro. Uno podría decir Brock Lesnar, pero Brock Lesnar se fue a SmackDown, al ratito se fue. Se queda mucha Taker en otro lado. ¿Qué es más? No se dedicó más a buscar rostros nuevos, pues, si te das cuenta. Sí. Quizás el más llamativo fue John Cena, y John Cena apenas ganó el título, se lo llevan a Raw. Claro. Que siempre McDonald's ha sido como la tierra de la oportunidad, buscando nuevos talentos. Por lo menos yo siempre lo he visto así, que tratan de dar como más auge a nueva generación. Hasta cierto punto en SmackDown siempre les gustaba como probar nuevas fórmulas, mientras que en Raw siempre se iban A lo seguro. Clásica. Sí. O sea, la vieja confiable. La vieja con... bueno, es verdad lo que hablan directamente de Triple H. Por ejemplo, Triple H nunca le pudo ganar mano a mano a Chris Benoit en esa época, y tuvo que ganarle Randy Orton para que él pudiese tener el título de vuelta. Estamos hablando de la época del año 2004. Pero ya para el 2005 empezaron a salir ya nuevas estrellas. Ya empezamos a recordar a Shelton Benjamin, por ejemplo, que independiente de que su corrida estelar no hubiese sido tan buena, igual en cuanto al midcard, igual estuvo pisteando bien. De hecho, le ganó en 2 oportunidades a Triple H, tuvo buenos juegos con Evolution y todo, y fue un luchador destacado en ese tiempo. Y también sumar a todos los luchadores que iban saliendo de Evolution, como fue el caso de Randy Orton, que por problemas disciplinarios no pudo estar muy bien. Después de eso sale Batista, que es el que toma la posta en ese sentido, ya como de estrella cambiante. Y efectivamente después ocurre este cambio que habla en X de John Cena a Raw, que también empezaría a dar como el primer cambio generacional efectivo de esta era, que posterior de la actitud se llamaba la Ruthless Aggression, que muchos se comienzan y recuerdan
también con cierta nostalgia. Pasan los años, pasa el tiempo y después de eso, en cuanto a la marca de Raw, John Cena estaba bien encima, ya como líder de la marca. Se enfrentaba a quien aparecía, a Edge, a Triple H, con el mismo Rob Van Dam, y el caso después al ratito lo vuelve a recuperar el título. Fue cercano de un año campeón John Cena en Raw. Fue como una época bien compleja porque tenía muy buenos feudos contra Shawn Michaels, contra Randy Orton, pero después tenía feudos muy malos como con Umaga o como con el Gran Cali. Entonces nunca tuvo así como un periodo claro Raw. Y durante todo ese periodo además surgieron dos cosas, que fue el regreso de la ECW, que muchos pensaban que era la antigua, pero al final terminó siendo una basura, y el regreso de DX, que también fue otro regreso del pasado. ¿Qué se recuerdan pero ustedes? Fue un buen regreso. Eso, ¿qué se recuerdan ustedes del regreso de DX? Para que aprendas de chill, así se regresa. Ya, Felipe. Kevin McBell le metió en la cabeza en la raja al Big Show. Ay, qué terrible. No, pero argumentando bien lo de DX, es que se dio bien, porque DX no volvía desde el año 2000. Entonces pasó su tiempo, tuvo este feudo de Triple H y Shawn Michaels, y hubo una razón de peso para que volvieran. Tenían al dueño de la empresa jodiéndolos. Primero a Shawn Michaels de que te cagaste de Bret Hart y la cuestión, y después a Triple H, y en día no aguantaron más y se unieron. Hubo una razón de peso, ¿sí? Y eso hizo de que el regreso de DX en su primera instancia fuera notable. Sí, es que ahí viene que el cambio es como para hacerle un refresh a un personaje. ¿Hace cuánto que ahí no veía a un Triple H face? ¿Desde el 2002? Como 5 años, y ahí tenía que cambiar la historia y DX por unos meses funca y funciona. Sí. Pero ahora que lo comparáis con The Chill, claro, pues The Chill sigue siendo tres hueones que se juntan, no un step. Sin historia. No, y aparte el regreso de DX en esa época, como decía NX, fue con un argumento de peso, con el jefe ahí hueveándote, hinchando de la pelota. Aparte, nadie puede decir que fue malo porque tuvimos las mejores imitaciones como las sabían hacer de Shawn Michaels con Triple H, con esa imitación. Uno de los mejores segmentos de la historia de Monday Night Raw, ahí lo tenemos, en la imitación de los segmentos. Exacto. Y aparte que nos llenaron de caca. Claro. Aparte. Y aparte que regresaron justamente siendo tag team, pues no estaban tan involucrados en lo que eran los feudos, por así decirlo, principales, por las órbitas de títulos individuales y todo eso. Fue recién cuando Triple H se lesionó que ahí Shawn Michaels empezó a ir por la órbita titular, pero ahí fue justamente por eso. Pero en sí eran más un tag team y los reconocí como DX, no como, bueno, también como Triple H y Shawn Michaels, pero ahí ya fue porque lo hicieron bien como un tag team en esa época, porque fue justamente un buen regreso para que aprenda a decir. Claro, es que yo creo que a diferencia, como ustedes dicen, de decir, DX como que volvió a mostrar lo que la gente quería y con lo que la gente lo reconocía al final, que es como debería, si tú vuelves a poner a este equipo junto, lo que quieres es recordar lo que es esto, que hacerlo como antes, digamos, y eso fue lo que hizo que el progreso de DX fuera tan bueno, yo creo. Sí. Bueno, efectivamente el regreso de DX fue bastante bueno porque no solamente tomaban el feudo con los McMahon, sino que después tuvieron feudo con Rated RKO, con Edge y Randy Orton, sí, que en esa época también eran luchadores como en potencia, pese a que ya habían sido campeones mundiales. Les faltaba como un feudo más o menos importante en términos de equipo para poder salir, y les sirvió bastante. Bueno, varias cosas que también ocurrieron también por parte de esa época, 2007, sobre todo el caso de las Money in the Banks, que tampoco las mencionamos, que nacen precisamente como parte de la marca de Raw en WrestleMania 21, que tuvimos a Edge, que tuvimos a
Rob Van Dam también como ganadores del maletín, y que más adelante esta dinámica se empieza a dar de otra forma. Tenemos ya marcado muy importante tanto a John Cena por un lado, con Batista por otro. Se enfrentan en varias oportunidades, si no me equivoco en el año 2008 en un SummerSlam se enfrentan John Cena y Batista. Después al ratito John Cena gana este Royal Rumble, tienen feudos contra Randy Orton, se mete Triple H entre medio. Entonces eso fue no sé, yo siento que fue una época en donde el Raw estuvo bastante estancado, precisamente porque si no era Randy Orton era John Cena, si no era John Cena era Triple H, pero finalmente no había muchos cambios importantes. Se intentó en algún momento con el año ya 2008 ya cambiando algunas cosas, por ejemplo el caso de CM Punk como campeón, después tener a Chris Jericho, que había regresado después de estar un tiempo fuera, vuelve a W para enfrentarse a Shawn Michaels, y hay varias cosas durante ese periodo que, pese a que igual daban cierto dinamismo, eso ya se nombraba estar un poco más estancado, sobre todo también porque empieza todo lo que el mundo le dice como la era PG o PG, en la cual ya no se permitían los siguetazos en las cabezas, tampoco podían haber corte de sangre, entonces todo era mucho más recatado, ya no había tanta libertad como en las eras anteriores. Entonces eso también como que hizo de que hubiese no solamente un recambio en los luchadores, sino que también un recambio en el público. Y nos acercamos, claro, a la era del año 2009 y el año 2010, básicamente saltándonos bien las etapas, ocurre todo lo que es el Nexus. Y el Nexus viene, digamos que cómo terminó el Nexus fue muy diferente a cómo inició. El Nexus, obviamente, para quienes no se acuerdan, era en la primera generación de NXT, que NXT era esta especie, antes de lo que es ahora NXT, claro. Era un show como de reality show, en donde iban eliminando luchadores semana tras semana, y donde cuando llegan a hacer el Nexus, llegan a revolucionarlo todo, y es un momento que muchos fanáticos recuerdan con mucha... porque de verdad destruyeron todo a su paso y fue como un cambio bastante importante. ¿Ustedes creen que, bueno, el Nexus actualmente los luchadores solamente queda uno activo en WWE y no está en su mejor condición también? Entonces, ¿ustedes creen que en su momento fue importante el cambio que produjo el Nexus en Monday Night Raw, sobre todo? Yo creo que fue impactante, pero no sé qué tanto cambio en realidad terminaron haciendo. O sea, fue una historia que la gente le llamó la atención, que la gente le gustó en su primer momento, pero no sé si hicieron un cambio tan grande, a mi parecer. Claro, es que de hecho se veía como algo que en un inicio iba a ser un gran cambio, porque de partida tenía un stable completo con mucha... en el que todos eran rostros nuevos, que al menos para la empresa, y ahí, bueno, ya desde un principio se veía como, o bueno, yo siempre lo vi, al menos de inicio, como, bueno, se viene una especie de recambio de luchadores, estos van a ser, algunos de ellos al menos, van a ser los que vayan a llevar el peso de la WWE en algún momento, pero bueno, no lo supieron llevar de forma correcta nomás. Sí, pues bueno, y digamos que el Nexus, como el equipo original, lo comenzaron a desmantelar ya como a los 2 meses, ¿cachai? Y empezaron a meter a otros que eran de versiones anteriores de NXT, entonces terminaron finalmente recordando al Nexus como una época en donde John Cena le tira toda esa silla encima a Wade Barrett, y en ese momento todo lo que podía haber sido el Nexus o estrellas nuevas terminó. Esa es la historia del verano gringo del 2010. Pero ahí viene la gran pregunta. Dígame. John Cena se meó al de Nexus, comenzó ahí la pala de John Cena. Sí, ahí comenzó la pala de John Cena. Sí, yo creo que sí. Es que está confirmado de eso, pues. Sí. Y que Rico y lo echaron al agua a John Cena, pues. Sí. Dijeron,
Jericho y Edge eran de la idea de perder contra Nexus, y Cena dijo no, hay que debemos ganar nosotros, y Jericho y Edge se enojaron en la cuestión, y Cena, recién el año pasado admitió que fue un error. Pero claro, es que está lo que hablan ustedes de que era el Nexus, no tenía ningún rostro antiguo, todos eran gente nueva, gente que era desconocida para el mundo WWE. Entonces era un recambio, podría ser el recambio generacional, y SummerSlam era clave para eso, y ganó Cena y el equipo con Cena como rostro principal de la victoria, no Daniel Bryan, y Nexus de ahí murió, hasta el punto de que Nexus perdió su esencia, ya que el líder sí era alguien que ya estaba, que era CM Punk. También otro tema. Con después Wade Barrett yéndose para SmackDown y con, sí, que era como la filial de Nexus. De Nexus, claro. Bueno. Que habían Ezekiel Jackson, pues bueno, estaban de cosas. Ezekiel Jackson, no, es una época que mejor no olvidar, o sea, no recordar. Sería como lo mejor. Es que lo bueno es que Pablo se saltó todo esa época de oscuridad de los gerentes generales invitados y toda esa. Es que no da para recordar. Toda esa cháchara. Que no da para recordar porque de verdad es una época asquerosa. Mira, ya, pues de Raw podemos recordar varias cosas. Primero, la muerte de Vince McMahon, y que no fue muerte porque después se murió Chris Benoit y tuvo que volver, y el hijo ilegítimo que se suponía que era Mr. Kennedy, pero al final algo pasó con Kennedy que no quisieron hacerlo y terminó siendo Hornswoggle. ¿Qué pasó? Hornswoggle se transformó en la respuesta a todos los buqueos pencas. O sea, ¿quién puede ser el gerente de Anónimo? Hornswoggle debajo del ring con un notebook. Un notebook. ¿Sí, lo ves? O sea, la resolución. ¿Con quién enfocamos al Gran Cali? Con Hornswoggle. ¿Cachai? Entonces, generalmente las resoluciones de los juegos fueron muy malos, por lo menos en Raw, y es una época que es súper compleja de recordar, y es súper triste de recordar porque muchos seguíamos viendo la weá pensando en que iba a mejorar, y yo creo que, y por algo yo manejé lo del Nexus, porque finalmente fue algo que efectivamente produjo un shock y un cambio de muchas cosas. O sea, y más adelante, y ya recordando como época, de hecho el verano posterior, el verano del 2011, lo que muchos recuerdan también como el regreso del Summer of Punk, con CM Punk realizando esta promo, como el Pipe Bomb, que mucha gente recuerda, porque también se da en una época donde también existía como el año 2011, por lo general fue un año pésimo para WWE en todo término, imaginando que no sé, porque R-Truth había sido main eventer, peleando contra John Cena, el feudo de WrestleMania con el Miz y John Cena también, ¿cachai? Con La Roca, interviniendo en una lucha de main event de WrestleMania. Mike Adamle, no lo olvides. Mike Adamle también. Para mí es el peor momento de WWE últimamente. El año 2011 es terrible. Bueno, Sí. después cuando llega Kevin Nash, y Kevin Nash no puede luchar, lucha contra Triple H. Sí. A Triple H sí que lo dejan tirado. Claro. Entonces, más Triple H sí que lo dejan tirado. el año 2011 es un pésimo año, solamente salvado por el feudo entre John Cena y CM Punk hasta Money in the Bank. Lo que se hizo con ellos dos posterior fue tan malo como eso, porque mucho puedo hablar de la pala. Claro, efectivamente, ¿cachai? En un torneo donde no estaba John Cena, lo gana Rey Mysterio, y Rey Mysterio no es campeón 2 horas nomás, weón, y después John Cena vuelve a ser campeón. Falta de respeto. Sí, eso fue horrible. Que una falta de respeto muy enorme. ¿Cachai? Entonces, más encima después Alberto del Río, que ese año, weón, lo ganó todo, ganó el También. Royal Rumble, ganó el Money in the Bank, y John ¿Y dónde Cena, está weón, Alberto el Río hoy día? ahí vendiendo Viendo guacamole en la esquina del guacamole.
Haciendo tacos y burritos en Veracruz. Vendiendo tacos pozole. con una harina bien diferente. No sé si decir que una harina de buena procedencia. Tacos de guacamole. Un cerro de harina. No, Nada, pero Un cerro de qué mal harina. ejemplo. no hablemos de Alberto del Río y de esas adicciones como a la comida. Pero igual digamos que en esa época Raw por lo general había tenido también un año bastante flojo por lo general. Sí. Después los años siguientes, creo que recién el año 2012, recordemos que el CM Punk fue campeón durante todo ese año, que no podemos decir que fue un mal reinado, pero sí ya se hizo un poco agotador en su momento, y después para que llegara la La Palestina. Roca y le ganara, weón, el año siguiente, ya es como mucho, para que después John Cena llegara y le ganara a La Roca. Claro. Entonces, Y ojo que ese reinado de CM Punk, ese reinado de CM Punk siempre era el main event. El main event era Sí, Cena siempre. sí, po. El main event, Cena fue main event con luchas de Recuerden. mierda contra el Big Show No, y el tío Lauren. Tío Recuerden, Laura. Qué nunca asqueroso. se olviden, en un Over the Limit de ese año estaba el feudo o una lucha entre Daniel Bryan contra CM Punk, que en cualquier lugar del planeta sería main event. ¿Y cuál fue el main event? John Cena contra John Laurinaitis. O sea, bueno, O sea, a mí ese reinado de Punk yo lo encontré la mitad bueno. O sea, si bien es cierto, claro, que fue opacado por John Cena y su main event de la nada, pero donde cayó ese feudo, claro, uno donde La Roca y dos cuando metieron a Ryback. chuta. Eso. Es que no había otro, porque John Cena también estaba como lesionado. Entonces también estaba como en un dilema más o menos importante. Bueno, y o sea, me sigo acordando de esa época y es como bien baja. Pero bueno, hablar que en términos así como más administrativos, la división de marcas ya mediados del 2011-2012 se acaba. Existe ya los Raw Super Show, en donde en los mismos shows de Raw participaban estrellas de SmackDown, y esto se diluye ya como la división de marcas como tal, y también empiezan a surgir otros luchadores, comienzan a salir luchadores como Bray Wyatt, por ejemplo, que igual tiene un feudo inicial con Kane en una lucha Ring of Fire del año 2013. También que algunos no recuerdan con mucho cariño, pero lo que sí uno puede recordar de aquel año y sobre todo de aquel SummerSlam es todo lo que fue el movimiento del sí en general. Daniel Bryan estaba bien arriba, todo lo que era el Team Hell No y una serie de cosas que habían ocurrido. Se comienza a motivar más Daniel Bryan como un personaje que muchos decían que era un B+ player o un luchador que le faltaba la chaucha para el peso para poder ser un estelarista, y precisamente en ese SummerSlam se enfrenta a John Cena para transformarse en campeón en aquel momento. Y digamos de que el movimiento del no en la historia, el movimiento del sí en la historia de Raw también dio muchos momentos importantes, sobre todo si se recuerdan en ruta de WrestleMania 30 cuando ocurre este Occupy Raw, en donde mucha gente vestida igual que Daniel Bryan se acerca y hace la presión para que pudiese, Claro. después de la lucha con Triple H, poder luchar por el título mundial pesado de WWE, que se había unificado ya. ¿Cómo ustedes se acuerdan de ese Raw donde Daniel Bryan era como el protagonista de las historias? Para cualquiera. Bueno, es que ahí se notó que definitivamente todo esto fue para justamente arreglar el cagazo de haber spoileado en ese tiempo el regreso de Batista. Porque obviamente estaba planeado desde un principio que Batista iba a ganar la Rumble ese año. Pero ahí fue cuando cometieron el gran error, en pleno apogeo de Daniel Bryan, de haber dado a conocer tan luego que Batista iba a regresar. Aparte, era un pésimo momento para que regresara, de hecho.
Pero ahí fue cuando de a poco ya la gente ya se hizo, o como que se dio a conocer su punto de vista del buqueo que está recibiendo, porque la gente quería ver a Daniel Bryan brillar, y ya esos bueno, en primer lugar se suponía que la lucha iba a ser simplemente Triple H contra Daniel Bryan y listo, pero ya fue tanta la presión, por así decirlo, del fanático, que decidieron hacer obviamente el momento de el Occupy Raw, o el movimiento del sí, que ahí fue directamente que Triple H aceptó la lucha contra Daniel Bryan bajo la condición de que esta fuera una lucha para unirse una oportunidad por el título. Y bueno, esto marcó básicamente eso, que ahí se decidió ceder a la presión del fanático, porque a pesar de que los que entraron en ese segmento, la gran mayoría eran pagados, en el fondo era algo que reflejaba lo que el parecer de la gente, porque la gente quería ver a Daniel Bryan en lo más alto de la empresa. Y ahí, bueno, eso fue el puntapié para que se diera justamente ese momento en WrestleMania 30, con Daniel Bryan alzándose como campeón de la WWE en ese tiempo, en el main event de WrestleMania. Y que ahí ya fue la cúspide de Danielito, y bueno, lamentablemente ahí los fanáticos dieron a entender, nosotros podemos realizar cambios, hay que ejercer más presión. Y lamentablemente hasta el día de hoy sigue siendo, porque los fanáticos siguen presionando más y más para que se hagan en el fondo lo que ellos quieran nomás, y no dan el puntapié a que nos sorprenda. Pero ya eso es otro tema ya. Exacto. Bueno, aquí en cuanto a lo que ya va de la historia, bueno, vendría este nuevo recambio en donde serían los luchadores de Shield, Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose, quienes finalmente desde esa fecha hasta ahora son los que han sostenido de forma importante lo que es el main card más importante de lo que es WWE, de lo que es Raw por lo general, incluyendo a lo que ya sería como la era o la época actual, en donde ya durante el año pasado, si no me equivoco, el año 2016, se produce una nueva división de marcas. Nuevamente Raw y SmackDown tienen diferentes rosters en los cuales poder tener programas diferentes con contenido diferente, y es ahí donde ya tenemos la imagen de Roman Reigns ya como este estelarista más importante, y quien finalmente está tomando ya la batuta de este John Cena, que ya está cada vez más cercano a lo que sería tener una carrera part-time o directamente hacia el retiro. Entonces llegamos a lo que es la era actual de Monday Night Raw, un programa que es, digamos, bastante actual, que tiene siempre entregando ojalá diferentes luchadores. También está el factor de muchos luchadores que están en NXT, que ahora están triunfando, otros con un poquito más de dificultad que otros, pero que están participando activamente de lo que son los programas de Raw en la actualidad. Y obviamente, para ya ir cerrando este programa, no olvidan cuáles son los momentos. Entonces voy a preguntar a cada uno aquí de los contertulios de esta noche, cuál fue el mejor momento y el peor momento de la historia de este programa del show rojo. Vamos a partir primero con nuestro querido, y ahí también para que hable harto, el señor Agustín Aigres. Agustín, ¿cuál tú consideras que ha sido el mejor momento y que el peor momento de Raw en su historia? A ver, uno de los mejores momentos y muy típico también, yo no lo vi, digamos, en directo, pero obviamente es cuando Mankind consiguió el título. Creo que un momento, como ustedes habían dicho antes, que le significó mucho para WWE en general, por la ventaja que iban tomando ya como programa de peso, y era algo que la gente quería. Era un personaje que tampoco era tan esperado, como no era tan prototipo, digamos, para ser campeón mundial,
Ese es uno de los que más me gusta. Y bueno, hay otro también que no es un momento tanto que W haya querido, sino que es como que se dio, que es el para lo del Dami del 2013, si no me equivoco, cuando está ahí Triple H con los campeones mundiales bajo espalda y la gente empieza a corear el nombre de Daniel Bryan cuando claramente la promo no tenía la intención de hacer eso. También me parece un momento muy notable y destacable. Y como peor momento, bueno, hay muchos malos momentos, en realidad no sabría con cuál quedarme, pero no sé si el peor, pero uno que voy a destacar es uno no tan antiguo, que es cuando Batista renuncia después de WrestleMania, creo, 2010, que está como en una silla de ruedas y empieza a decir renuncio, y se va a la cresta. Entonces no, ese momento me pareció renuncia. No sé si te acuerdas, pero se cae de la silla de ruedas tanto que dice que renuncia. Sí, hicieron ver pésimo, no sé quién se le ocurre esa idea y no fue después de WrestleMania, fue después de, creo que fue Extreme Rules ese año, como era Over the Limit. Over the Limit, sí. Lo tiraron como Cena contra Batista en un I Quit. Sí. Verdad. Bueno, ese momento no sé si es el peor, pero del último tiempo para mí sí que es de los peores que hay. Es que no sé cómo alguien pudo haber dicho, oye, vamos a hacer esta idea, ¿sabéis que puede ser buena idea? Creo que ha sido uno de los momentos más patéticos de Batista en WWE. Está eso y cuando se le rajaron los pantalones. Esos son los dos momentos más patéticos de Batista. Y por supuesto, lo más curioso de todo es que su actitud fue la de un pata. Sí. Y Blutista, no se olviden de Blutista. Bueno, sí. Ángel Cortés, ¿cuál es el mejor y el peor momento de Raw según tú? Según yo, el mejor momento de Raw, vamos a partir por lo malo, que igual son dos, que uno uno de los peores momentos de Raw, cuando le quieren cortar la tola a Balvines, los chinos japoneses. Dios mío. Ese feudo fue muy malo en general, todo fue malo. Y el feudo básicamente era que los chinos estaban envidiosos porque Balvines tenía la tola grande. Eso es el feudo. Como pasa aquí en Broly. ¿Qué feudo más racista, po? Ese es todo el feudo, que Balvines quería agarrar a la japonesita que acompañaba a estos japoneses y ellos tenían envidia porque Balvines la tenía grande. Ese es todo el feudo. Y el otro no me acuerdo mucho del feudo, pero me acuerdo el momento, bueno, lo he visto varias veces cuando este luchador japonés también, que de hecho tuvo una lucha con Undertaker fuera de WWE, que fue uno de los pocos momentos que Undertaker salió de WWE a luchar a Japón, y saca de una bolsa una cabeza, supuestamente que era la cabeza de Bret Hart. Sí. Que ahí yo les envié unas imágenes para que la vieran, pero ese momento fue como, weón, qué chucha, ¿por qué tiene la cabeza de Bret Hart que, bueno, en serio hay gente, yo he leído varias partes que gente llamó a la policía por ese momento. Bret Scrub Bret. Y mejor momento, sinceramente no me acuerdo muy bien, pero el que dice Agustín también es uno de los mejores momentos de Raw, cuando Mankind o Mick Foley gana el título de la WWE o WWF en esa época. Perfecto. Felipe, ¿cuáles consideras tú que es el mejor y el peor momento de Raw? Más que mejores momentos, yo quiero considerar los momentos en los cuales yo lo pasé mejor en un Raw. Por ejemplo, yo comenté que partí bien, o sea, tengo memoria de la cosa de cuando estaba el feudo con Triple H y Jack, pero a mí siempre me han gustado como los retornos sorpresas que hayan sucedido en los Raw. Por ejemplo, el debut de Chris Jericho. Siempre me gustó y lo veo reiteradamente. O claro, cuando también vuelve el 2007, el retorno de Brock Lesnar también,
cuando Triple H vuelve en el primer Raw del 2002, siempre como los retornos, los retornos, los debuts, siempre me han llamado la atención. El Pipe Bomb igual me gustó bastante siempre. Y si hay que generar uno para no decir los debuts o los retornos, los Stone Cold agarrando a cerveza a la corporación. Y peores momentos, todo lo que tenga relación a Hornswoggle, porque Hornswoggle me parece un personaje asqueroso. Y también los segmentos donde nunca está justificado, por ejemplo, cuando estaba en uno de los peores años de Raw, cuando estaba la cuestión de que no tenían un GM correcto, o sea, cuando no tenían un GM físico, era cuando a Vince McMahon se le ocurrió la maravillosa idea de regalar $1 millón. Y al final la weá le caía una tarima encima y no sabía para qué chucha era esa weá. ¿Hasta todo quién gana esa wea? Repartida, pero al final era que le caía la tarima encima. Ay, qué horror, weón. Hasta el día de hoy quiero saber qué importancia tenía eso. Terrible. Bueno, Fabián. Bueno, de grandes momentos de Raw, de los mejores, voy a mencionar 3 que son justamente bueno, 2 ya fueron pensionados. Uno es la victoria de Mankind por el título, y el segundo es el debut de Chris Jericho, por la gran reacción que tuvo la gente en ese momento, y una elección personal que es el cara a cara entre Stone Cold con Mike Tyson, que también tiene un grado de iconicidad enorme. Y de peores momentos, y bueno, espero me disculpen por recordarles esto, pero es el segmento de Triple H disfrazado de Kane con el segmento de KTV, que ha sido una de las peores cosas que se ha visto en WWE jamás. En la televisión. En la historia de la televisión. De hecho. Parece que borré esa cuestión de mi disco duro porque no me acuerdo. Menos mal que no te acuerdo. Triple H lo logró. Borró eso de memoria. Triple H, necrofilia, asco. Triple H creo que se encargó personalmente de que en YouTube ese video fuera borrado. De YouTube y de vídeo. Esa weá es verdad. Triple H puede borrar todo el internet, pero siempre van a quedar los VHS. Claro. Esa weá no va a borrar nada. RX, tu mejor y peor momento de Raw. Yo siempre he dicho que mi momento favorito de la historia es cuando se fusionan nuevamente el título de la WWE y el World Heavyweight. Es un segmento, yo diría, como atípico en la historia de la empresa. Estamos en una ceremonia donde va a luchar John Cena con Randy Orton, y la gente lo único que le interesa es alentar a Daniel Bryan. Todo el momento gritando Daniel Bryan, y en un momento que a la cagada. Sí. Empieza a pelear con no sé quién, después haberse hecho Michael, le pone una patada, después Daniel Bryan le hace el rodillazo, y la cosa es que Randy Orton se pide a Stephanie. Y todo lo que hacen así como, ¿qué guay te pasa? Y John Cena, y hay una imagen para mí súper icónica, es Orton en el piso, y Triple H, Kane y John Cena mirándolo como, ¿qué guay te pasa? Es como casi bizarro, y a la vez es como que hasta incluso te da a pensar de que Cena se unía a la autoridad. Sí, pues, súper imposible de pensar, pero es que ese segmento fue muy bizarro, y todo comienza porque John Cena con Randy Orton comienzan a pelear y son separados, y de repente Randy Orton abofetea a CM Punk, y CM Punk se pica y le responde el golpe. Sí. Fue como una weá súper tonta, así, un segmento muy extraño.
es como casi de cómics, no es de lucha libre. Sí. Una weá Sí, muy rara. Después lo que pasó al final fue que cuando sin querer Randy Orton se metía de Stephanie, después Triple H llega y le hace el pedigrí a Randy Orton. Sí, es un segmento muy genial. Sí, sí, es verdad. Quería destacar uno más personal de que histórico hay. Yo creo que hay mucho. Y el peor, bueno, la escena necrofílica de Triple H, yo creo que... Uy, ¿qué pasó ahí? Bueno, la Se cayó el micrófono. Dale. La escena necrofílica de Triple H yo creo que lo supera todo por lejos y eso que había un segmento horroroso en Monday Night Raw. Función horrorosa para Kane, que le quería electrificar las pelotas. Oh, Oh. Ese momento también fue terrible, weón. Sí. En cuanto a mi persona, podría decir de que tal vez, bueno, así como el mejor momento, o el momento más recordado de Raw, porque también es una época donde yo también empecé como a ser más fanático de la lucha libre que de otra cosa, y que también marca un antes y un después, porque a mí siempre hay mucha gente que no le gustaba el personaje de Stone Cold como heel, pero yo siempre reconozco de que él tenía como harto daba más como heel que como face, inclusive como porque es como lo que se usa ahora mucho como el heel cobarde. Entonces el tema como de acordarse de este Stone Cold que empezaba a unirse con Triple H y con Vince McMahon atacando a La Roca dentro de una jaula de acero, también es un momento que yo recuerdo con bastante importancia, y obviamente todo lo que es la época del mismo CM Punk realizando este pipe bomb, no tanto por lo que haya significado el hecho en sí, sino porque yo me recuerdo de que en esa época alrededor de las redes sociales había mucha como oye, mira lo que dijo CM Punk, y se transformó en algo demasiado grande, tan grande que el Raw de la semana siguiente era grabado, y después de lo que pasó con CM Punk se descubre de que al final lo habían como echado entre comillas, pero no lo echaron, sino que al final iba a regresar la semana siguiente, ¿cachai? O sea, al final que se hayan salido los spoilers del show anterior le quitaron harto peso a lo que se pudo ver en aquel programa o en aquel pipe bomb por lo general. Y yo creo que como el momento más bajo de Raw, yo creo que fácilmente va a ser esas semanas como del 2007, en el cual se hace toda esta historia de Vince McMahon explotando en su limusina. A la semana siguiente Vince McMahon diciendo que está vivo porque se murió Chris Benoit, y todo lo que trajo esa weá, que fueron muy mala idea. Los gerentes generales, no sé si ustedes se acuerdan de los gerentes generales que eran como estrellas, ¿cachai? Que eran como gente de la farándula gringa que le iban, y eran como gerente general por una semana. También también es una época bien indeseable por lo general. Y otra más que sería pucha, ¿cuál más podría ser, man? No, yo creo que ya me quedo con eso, porque de verdad entre el año 2008, 2009, ya cuando pasaban esas cosas, era como la época más baja, entre comillas, como en términos creativos de la WWE. Esas son como las etapas que me quedo yo. Ahora por lo menos tenemos a Strowman y nos reímos y nos cagamos de la risa y todo. Por lo menos hay cosas que no son todos los shows igual. Así que eso. Bueno, amigos, ya damos por finalizado este último segmento de WrestleMania. Obviamente a todos mis amigos yo les quiero dar las gracias por habernos acompañado, a ustedes que escucharon este podcast,
a los participantes del mismo, porque fue una especie de hartacazo artístico el poder participar de esto. Y obviamente no sé si aquí alguno de los chiquillos me ayuda con el spam de Brawl clásico, si alguien la quiere hacer, el Ángel o Fabián. Ya, Ángel, tú o yo. Ya. Bueno, recuerden por supuesto todos los miércoles a las 8 de la noche en Radio Hoy tenemos Brawl en Radio Hoy, donde se comentará durante una hora sobre toda la actualidad del mundo del wrestling, junto con Ángel Cortés, con el señor Agustín Aires y por supuesto con NX, además de cualquier otro invitado que llegue ahí. Ya saben, todos los miércoles a las 8 de la noche a través de la señal de Radio Hoy. También por supuesto recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, en todos lados como Brawl. En el caso específico de Twitter e Instagram nos pueden encontrar también como @BrawlCL. Y también por supuesto recuerde visitarnos en iVoox, brawl.ivox.com, para escuchar todas las repeticiones de nuestros programas, por ejemplo de Culo Personality, que se viene por supuesto la 4ª temporada, y principalmente eso, muchachos, síganos en todos nuestros proyectos, que se vienen muchas cositas para este 2018. Perfecto. Bueno, muchas gracias primero a Agustín Aires por participar con nosotros, porque llegó de la nada, pero igual siempre es un aporte, así que muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, a usted por la invitación, y fue un entretenido repaso a la historia de Monday Night Raw. Perfecto. Al querido Ángel Cortés, que está ya, digamos que en cuanto a los programas está bien en alto, así que también muchas gracias por acompañarme en este programa. No, obviamente, muchas gracias a ti, Pablo. Es bueno siempre volver a casa, como WrestleMania la considero mi casa. Qué bonito. Al querido Fabián también, bien, obviamente, aparte, bienvenido, muchas gracias por también haber participado. Gracias a usted, Pablo Reyes. Para mí siempre es un placer y un gusto acompañar acá en WrestleMania. Y bueno, gracias a toda la gente que va a escuchar esto y que lo disfrute mientras lo oye, mientras se come unas papitas o qué sé. Perfecto. Al querido NX también, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Pablo. Siempre es un agrado hablar de estas cosas del pasado del wrestling. Eso me gusta más, hablar del pasado que del presente, porque no trae tanto fanboyerismo y tanta violencia. Siempre es un gusto hablar de estas cosas. Y por supuesto, Felipe, espero que haya sido una muy buena primera experiencia en WrestleMania. Sí. Y obviamente muchas gracias por haber venido. Así que para Ángel Cortés no es su casa, sino que WrestleMania es mi casa. Ah, chucha. Así que aguante, muy contento de haber estado. Se viene Felipe, director general de WrestleMania. Capitán general de WrestleMania. Lo pasé muy bien y me acordé de verdad de momentos que no recordaba. Y ahora lo recortaste. Y ahora lo recuerdo. Muy bien. Y ahora me acordé efectivamente que odio con toda mi alma a Hornswoggle. No, qué personaje más desagradable. Ese No te preocupes, La Roca lo confundió con un niño de Make a Wish y eso lo humilló. no lo olvido. Es que ese chico de enano llevó de ex a su mundo de enano. La corte de enano, no. Perfecto. Bueno, y por mi lado, esperemos de que esto no sea un One Night Only, sino de que pueda volver en algún momento ya con Tutti. Hay muchas ganas de poder hacerlo, y mientras surjan los espacios, obviamente ahí vamos a estar en WrestleMania con Tutti, porque yo creo que corresponde de que hayan espacios en los cuales se pueda conversar sobre lucha libre y con un estilo más bien tranquilo, más bien relajado, y en el cual todos nos podamos sentir
parte del mismo. Así que esto obviamente ha sido WrestleMania, y como decía hace algunos años, esto fue WrestleMania, el programa donde hablamos sobre la lucha libre y sus fundamentos. Así que muchas gracias por venir y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Show, país, show. Despídense.